Muy bien, hermanos, damos gracias al Señor y qué bueno es que hemos podido estar viendo todos estos domingos nuestra serie Encontrándonos con Jesús. Y qué hermoso ha sido poder ver quién es Jesús y lo que Él ha hecho, lo que Él significa para nosotros y la manera en la que cada encuentro que Jesús tiene, cada palabra que sale de su boca es impactante como nadie más puede impactar. Cambia, transforma, levanta, salva, da vida. Y en esta mañana, con la ayuda del Señor, quisiéramos, ¿verdad?, abordar un episodio más, un encuentro más de Jesús. Y para eso yo les pido que por favor vayan a Lucas 19 desde el versículo 1 y vamos a leer hasta el versículo 10. Y vamos a comenzar leyendo la palabra de Dios. Dice, voy a esperar que todos lo tengan, los celulares son bien rápidos, algunos tienen su Biblia de papel, todos lo tienen, leamos juntos. Dice, verso 1, cuando Jesús entró en Jericó, pasaba por la ciudad, y un hombre llamado Zaqueo, que era jefe de los recaudadores de impuestos y era rico, trataba de ver quién era Jesús, pero no podía a causa de la multitud, ya que Zaqueo era de pequeña estatura. Corriendo delante se subió a un árbol sicómoro y así lo podría ver, porque Jesús estaba a punto de pasar por allí. Cuando Jesús llegó al lugar, miró hacia arriba y le dijo, Zaqueo, date prisa y desciende, porque hoy debo quedarme en tu casa. Entonces él se apresuró a descender y lo recibió con gozo. Al ver esto, todos murmuraban, ha ido a hospedarse con un hombre pecador. Pero Zaqueo, puesto en pie, dijo a Jesús, Señor, la mitad de mis bienes daré a los pobres, y si en algo he defraudado a alguien, se lo restituiré cuadruplicado. Hoy ha venido la salvación a esta casa, le dijo Jesús, ya que él también es hijo de Abraham, porque el Hijo del Hombre ha venido a buscar y a salvar lo que se había perdido. Amén. Vamos a orar pidiéndole al Señor que hable a nuestro corazón en esta mañana por su palabra. Señor, te damos gracias una vez más, bendecimos tu nombre. Señor, te damos gracias porque tú eres nuestro Señor, tú eres nuestro Salvador. Señor, y en esta mañana que nos acercamos a ti y nos acercamos a tu palabra, Señor, que en nuestro corazón se encuentre una oración, un clamor de que queremos escuchar tu voz, Señor, de que queremos verte hermoso, verte, Señor, tal como tú te has dado a conocer, tal como tú, Señor, inspiraste a Lucas a escribir acerca de ti en este pasaje. Señor, que no haya nada que impida que nosotros podamos escucharte y verte en esta mañana. A pesar de mi torpeza, Señor, a pesar de mi ineptitud, Señor, a pesar de mis debilidades, que seas tú, Señor, hablando a cada uno de nosotros, que sea tu voz siendo escuchada, que sea tu palabra, Señor, siendo recibida. Ayúdanos, Señor, en esta mañana, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gloria al Señor, qué bueno. Este pasaje, inmediatamente ustedes lo estaban leyendo, y no me digan que no, pensaron de una vez en un salón de clase, tal vez un franelógrafo, ¿verdad?, con una imagen de un hombre chiquitico, gracioso, se fueron de una vez a una clase de escuela dominical, ¿sí o no? Esta es una de las historias preferidas para nosotros enseñarlas a nuestros niños, y tal vez es porque en sí misma tiene una imagen como pintoresca, ¿verdad?, y graciosa, un hombre chiquitico, bajito, que no podía ver a Jesús y se fue corriendo y se subió en un árbol para poder verlo. Y ay, qué lindo, qué historia tan bonita. Y si traemos a nuestros niños, tal vez, si los pudiéramos sacar de su clase y traerlos aquí, ellos nos pudieran dar una cátedra acerca de Zaqueo, ¿sí o no? Y tal vez hasta cantarnos una cancioncita. Mis hijos ponían mucho una cancioncita mientras íbamos a la escuela. Se lo poníamos que decía así, Zaqueo era un hombrecito así, pequeñito en verdad. Entonces él a un sicómoro subió para poder ver a Jesús. El Salvador lo vio allí, sonriendo se acercó y le dijo, Zaqueo, baja ya, porque a tu casa voy a ir.
porque a tu casa voy a ir. Dice, Zaqueo no olvidará el día que Jesús estuvo allí. El Señor llenó su corazón y fue siempre muy feliz. Un hombre muy feliz. Pam, pam. Qué bien, ¿verdad? Zaqueo, qué linda la historia. Pero si nosotros permitimos que esa sea la única imagen y vamos a decir el único marco en el que nosotros leemos y abordamos esta historia, creo que nos vamos a perder de toda la riqueza y todo el contenido hermoso, glorioso que está sucediendo en este episodio y en este encuentro con Jesús. Y digo así, es lamentable porque muchas veces no nos detenemos a pensar lo que estaba sucediendo allí. Para esto necesitamos ver el contexto, el momento en el que Jesús se encuentra con Zaqueo. Y yo quisiera llevarte a ese contexto y darte un poco más de información acerca de esto para que podamos entender y comprender de qué se trató y por qué esto ¿verdad? Concluyó el desenlace de toda una secuencia de eventos, terminó con el encuentro de Jesús con Zaqueo y con una poderosa y gloriosa declaración que está al final de este pasaje. Nosotros hemos titulado este mensaje en este día, ustedes lo vieron, encontrándonos con Jesús para conocer por qué vino Jesús. Y con esto en mente tenemos que entender que Jesús se encontró con Zaqueo en la recta final de su ministerio. Estamos hablando que Jesús está probablemente a unos 8 días de concluir su ministerio en la tierra y llegar hasta el Calvario y morir en la cruz en Gólgota. No estamos al principio de su ministerio, no estamos en una de las, ¿verdad?, salidas que Jesús tuvo. Estamos ya en la última vez que Jesús se dirige a Jerusalén con sus discípulos a celebrar la Pascua en el 3er año de su ministerio. Pero esta vez es como si mientras Jesús va caminando, ascendiendo hacia Jerusalén, pudiéramos escuchar la voz de Juan repitiendo como en el día de su bautismo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. El Cordero Pascual, verdadero Jesús, aquel de quien hablaban todos los símbolos del Antiguo Testamento, estaba dirigiéndose al matadero a ser sacrificado por ti y por mí. Jesús, el Cordero de la Pascua, estaba dirigiéndose hacia Jerusalén. Y en este contexto es que Jesús está caminando con sus discípulos y ya está, aún en ese descenso para ascender a Jerusalén, en el último pedazo, en el último ascenso, que es desde Jericó, pasando por Betania para llegar a Jerusalén. Y Jericó estaba ubicada en una llanura, Jerusalén estaba ubicada como a 1000 metros sobre el nivel del mar. Era un ascenso y Jesús está a punto de llegar a Jericó y allí Jesús les cuenta a sus discípulos 3 parábolas. Y se los voy a decir bien rápido. Iba a entrar en más detalles, pero hoy no tenemos tanto tiempo. Les cuenta 3 parábolas a sus discípulos. Le habla acerca de la viuda que busca justicia insistentemente con el juez injusto. ¿Se acuerdan? No tengo que decirles el detalle. Iba insistentemente. Y Lucas mismo nos dice por qué, cuál es el significado. La importancia de orar sin cesar, sin desfallecer. ¿Ok? Esa es la primera. La segunda es, Jesús les habla acerca de el publicano y el fariseo que subieron al templo a orar. ¿La recuerdan? Uno se justificaba delante de Dios diciendo: Señor, yo soy perfecto, yo hago todo lo que la ley me dice, yo soy el hijo modelo que tú les quieres mostrar a todos. Mientras decía: no soy como este publicano, sucio, asqueroso, que es lo peor. Y el publicano estaba allí simplemente golpeándose el pecho diciendo: ten misericordia de mi pecador. Y en tercer lugar, cuando traen los niños, Jesús les dice y aprovecha para decirles: señores, el que no es como un niño no podrá ver, no podrá entrar al reino
de los cielos. 3 enseñanzas muy importantes que son las que enmarcan el encuentro de Jesús con Zaqueo. Pero, y ahí es donde mi mente estalla, porque justo estas 3 enseñanzas Jesús se las iba a mostrar en las horas siguientes a sus discípulos en los encuentros que él iba a tener después de haberles dicho. Y el primero que tuvo fue con el joven rico. ¿Se acuerdan de esta persona? Este joven rico llega donde Jesús, le dice: maestro bueno. Ya le estaba, ¿verdad?, como lisonjeándolo, buscando caerle en gracia, y le dice: Señor, ¿qué haré para obtener la vida eterna? Y Jesús le dice: bueno, ahí está la ley, tú la conoces. No jurarás en el nombre del Señor, amarás al Señor, no honrarás a tus padres, no harás esto, haz esto y vivirás. Y el hombre le dice: Señor, pero ya yo hice todo eso desde mi juventud. El Señor se queda mirándole y le dice: una sola cosa te falta. Vende todo lo que tienes y dáselo a los pobres, y tendrás tesoros en los cielos, y ven y sígueme. Y el hombre dice que le dio la espalda y se fue triste porque tenía muchas riquezas. Después, más adelante, Jesús se encuentra con un ciego que empieza a clamar insistentemente: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y la gente le dice: cállate, deja, no molestes al maestro. Maestro no tiene tiempo para atenderte. Pero él más insistentemente, ¿a quién le recuerda? A la viuda. Dice que gritaba con más fuerza hasta que Jesús escuchó y dijo: tráiganmelo. Y al traerlo le preguntó: ¿qué quieres que te haga? Y el ciego le dijo: Señor, que reciba la vista. Y Jesús le dijo: vete, tu fe te ha sanado. Ese hombre ya creía en Jesús. Él escuchó que Jesús estaba por ahí e inmediatamente comenzó a gritar. ¿Sabía quién era? Ahí vemos de nuevo ilustrado vivamente otra de las parábolas que Jesús le dijo. Y si usted no se ha dado cuenta, la mitad de la parábola del publicano y el fariseo ya usted la acaba de ver en el joven rico. Ahora Jesús quiere mostrarnos la otra mitad en el pasaje que hoy nos atañe, y está en el pasaje, en el capítulo 1 del capítulo 19. Fíjense cómo el Señor le había dicho, cuando le dijo la parábola de aquellos del publicano y del fariseo. Lucas nos explica también que les dijo esa parábola a aquellos que confiaban en sí mismos como justos y despreciaban a los demás. Y ahí en ese momento Jesús le dijo la declaración: qué difícil es que entren en el reino de Dios los que tienen riquezas. Eso es Lucas 18, 24, 27. Porque es más fácil que un camello pase por el ojo de una aguja que un rico entre en el reino de Dios. Sus discípulos que estaban ahí lo oyeron y dicen, los que oyeron esto dijeron: ¿y quién podrá salvarse? Jesús responde: lo imposible para los hombres es posible para Dios. Y este es el contexto, esto es lo que sucede justo antes de que Jesús llegue en el verso 1 y entre en Jericó. Y el verso 1 dice así: cuando Jesús entró en Jericó, dice que pasaba por la ciudad. Jesús había hecho acto de presencia y estaba en esta ciudad de Jericó. Y Jericó es un nombre muy conocido, y de nuevo, si vamos a nuestras clases de escuela dominical, los israelitas le dieron 7 vueltas a Jericó. Jericó, aquella ciudad que Josué con el ejército de los israelitas conquistaron en la entrada de la tierra prometida. Pero esta Jericó no estaba en ese lugar. Jericó era una ciudad muy importante en Israel en los tiempos de Jesús. Realmente durante toda su historia siempre fue una ciudad muy importante, pero en este momento era una ciudad muy importante de la provincia de Judea. Su nombre significa fragante, y este nombre provenía del bálsamo que se comerciaba en Jericó. Se producía en la región
y era vendido en todo el imperio. O sea, y esto no era en ese momento, sino durante toda su historia. Y esta ciudad estaba construida más o menos a 1 kilómetro de donde había estado la ciudad que Josué había derribado, pero también la ciudad actual de Jericó forman como un triángulo, porque la ciudad fue destruida muchas veces, pero no fue reconstruida siempre sobre el mismo lugar. Y la razón es que siempre la gente trataba de construirla cerca de un manantial de aguas que había muy abundante, que hacía que la región era muy, muy fértil. Siempre había un asentamiento en esa vecindad y siempre le ponían el nombre de Jericó. Entonces, una de las cosas también que distinguía a esta ciudad en los tiempos de Jesús es que era el punto donde coincidían varias rutas de comercio. Era el paso obligatorio. Si usted iba de norte a sur, si iba de este a oeste, siempre tenía que pasar por Jericó. Era una ciudad muy, muy rica. Era una ciudad con una actividad comercial increíblemente grande. Era una ciudad excelente para alguien, digamos, que se dedicara a colectar impuestos. Y ahí es donde Jesús entra. Ese era el mejor lugar para un publicano, un colector de impuestos. Entonces Jesús llega aquí y el pasaje nos dice, en el verso 2, y he aquí, o sea, nos dice Jericó, todo el mundo entendía que era esto que acabamos de ver, pero dice, he aquí un hombre llamado Zaqueo. Y Lucas nos dice 3 características acerca de este hombre, en el verso 2 y 3, que queremos considerar. La primera que nos dice es que él se llamaba Zaqueo, y este es un nombre israelita. Bueno, son 4 cosas. Este es un nombre israelita, ¿verdad? O sea que podemos inferir que él era de Israel y su nombre significaba, ustedes saben que los nombres en Israel eran muy importantes. Su nombre significaba puro. Y nosotros podemos entender la ironía de su nombre, ¿verdad? Conociendo muy bien la historia de Zaqueo. Pero su nombre significaba puro. Y dice el verso 2, él era jefe de los recaudadores de impuestos. Era jefe de los recaudadores de impuestos. Y ahora yo quiero que usted se detenga ahí un momentico. Usted sabe que los publicanos, que eran los recaudadores de impuestos, eran de la gente más odiada y aborrecida en los tiempos de Jesús. ¿Por qué? Un recaudador de impuestos, y la palabra ¿verdad? Para recaudador de impuestos publicano en el griego es telones. Un telones era un tipo que se había voluntariamente empleado o puesto al servicio del imperio romano para ser el agente de retención de los impuestos de los israelitas. Eran los tipos que llegaban, un momentico, a ti te ha ido muy bien, Eberto. Eberto, a ti te ha ido muy, muy, muy bien. Vamos a ver, vamos a sacar los libros, vamos a ver cuánto es que tú tienes que pagarle a César. Y si Eberto tenía que pagar 25 pesos por cada 100 pesos, le decía, sí, no, ya no son 25, no son 30. Dame 30, por favor, ven. Eran odiados porque no solamente era como funcionario público, y usted pudiera pensar en cualquiera de nuestros funcionarios públicos, tal vez de ahora, y en la reacción que ustedes tienen cuando piensan en ellos, ¿verdad? Ay, que se le mueven las entrañas y hay como se le enciende algo por allá adentro, cuando usted sabía que andaba en un cepillo y ahora usted lo ve que andan con un séquito, con toda una comitiva, franqueadores que paran el tránsito, hacen tapones para que don fulano pase por ahí. Esa misma reacción gutural, ¿verdad? Básica, la gente tenía cada vez que veía a un recaudador de impuestos. Eso tenía Zaqueo, ¿verdad? Vamos a decir, ¿verdad? A su favor, no a su favor, realmente, en perjuicio suyo. Era odiado. O sea, y no solamente entonces era porque eran recaudadores de impuestos, sino porque también eran
extorsionadores, eran ladrones. Ay, si tú no me das o haces lo que yo te diga, voy a chivatearte con el procurador y le voy a decir que tú estás escondiendo tus bienes y que tú no quieres pagar el tributo. Y la gente los odiaba por eso, porque todos ellos eran extorsionadores. Y quiero hacer una aclaración aquí rapidito. No era que el oficio en sí mismo o la actividad en sí misma era un crimen o era pecaminosa. Y usted me diría, ¿en serio? ¿Cómo? No, pero yo pensé que si tú eras publicano, ya de por sí tú eras un traidor, No, porque el sistema de impositivo es una institución divina. Y usted lo ve en el pueblo de Israel. Había que apartar para el templo, Dios mismo estableció eso. Y vemos como cuando los publicanos que se acercan a Juan el Bautista y vinieron a ser bautizados, no sé si ustedes se acuerdan, le preguntaron, ¿qué haremos? Díganme, ¿qué hago? Porque ellos mismos pensaban que estaban fritos, porque eran publicanos. Y Juan no les dijo, dejen su oficio y hagan otra cosa. Les dijo, no sigan defraudando, no sigan cobrando más de la cuenta, pero sigan ejerciendo el oficio que ustedes están haciendo, sigan con su trabajo. Además de que Lucas lo menciona muchas veces en su carta. Óigame, es asombroso ver tantas veces que Lucas menciona a los publicanos. Y es asombroso ver cómo en casi todas las ocasiones los menciona bajo una luz sorprendentemente positiva. Los publicanos vinieron a escuchar a Jesús. Jesús se asocia con publicanos y pecadores. Lo vemos muchas veces. O sea, no era en sí mismo el oficio, era la manera en la que ellos abusaban de él. Pero este Zaqueo no era simplemente un publicano, no. Eso hubiera sido muy sencillo y muy poco. El tipo era el jefe de los publicanos. O sea que si a los publicanos lo odiaban, a Zaqueo los requete odiaban, porque el tipo estaba encima de todos los publicanos. La palabra es un architelones, como el archienemigo. O sea, el tipo era un súper publicano. Y ya ustedes pueden imaginar la consecuencia de esto, que es lo próximo que nos dice Lucas. El tipo era inmensamente rico. El tipo estaba podrido en cuarto, como decimos los dominicanos. Tenía mucho dinero. Este era Zaqueo. Y en el verso 3 nos dice algo más acerca de él. Nos dice que el hombre era de poca estatura. Micro es la palabra griega. Usted sabe que cuando usted usa micro es un pegotico, una cosita. El tipo era impresionantemente pequeño. O sea que era muy poco impresionante. Así que con todo y lo que tenía en su contra, de que era recaudador, de que era un ladrón, de que era odiado, despreciado, era un objeto de muy fácil burla entre el pueblo. Se burlaba muy fácilmente de él, porque era muy pequeño. Imagínense Zaqueo pasando por ahí y decían, pues, mira este pedacito de hombre lo que se cree. Óyeme, pero la verdad que los hombres chiquitos son una cosa seria. Aquí nosotros decimos eso también. Usted lo ve, los hombres chiquitos son los que tienen la boca más grande. Bueno, Zaqueo era motivo de burla entre todos los que estaban en Jericó. A pesar de que Zaqueo era rico, tal vez el hombre más rico de la ciudad, o sea, yo no lo dudaría, a pesar de que tal vez nadie se vestía como él, nadie se adornaba con joyas como él, nadie tenía tanta autoridad, ¿verdad? O posición como él en Jericó. Zaqueo aprendió una de las lecciones más tristes, pero una lección que es muy real. Es amarga. Y es que tú puedes ser rico y no ser feliz. Yo no sé si ustedes saben que eso es una gran realidad de la vida. Tú puedes tener muchas posesiones y no ser amado. Todo lo contrario, aborrecido, odiado. Aquello que el dinero no puede comprar. Zaqueo lo conocía y lo sabía muy bien. Este hombre rico, pequeño, era miserable. Era muy, muy infeliz.
Este hombre tenía una necesidad que sobrepasaba todas sus riquezas y que lo hizo hacer algo que vemos en el verso 3. Dice, Zaqueo trataba de ver quién era Jesús, pero no podía a causa de la multitud, ya que Zaqueo era de pequeña estatura. Y aquí Lucas nos lleva al momento y a la actitud y a la condición en la que Zaqueo se encontraba. Él tenía un problema. Él trataba, y la palabra aquí es seteo, que significa más, buscaba con solicitud, intensamente, con mucho brío, mucho entusiasmo. Era algo que él estaba haciendo como una búsqueda implacable, como la película esta que hace unos años salió, Taken. Yo no sé si ustedes se acuerdan, Liam Neeson, que un grupo de traficantes de humanos, ¿verdad?, secuestró a su hija y el tipo movió cielo y tierra, hizo lo imposible, llegó hasta los extremos para rescatar a su hija. Una búsqueda como esa es la que implica esta palabra. Dice, trataba, se esforzaba, ¿verdad?, para ver quién era Jesús. No era simplemente que ¿verdad?, él tenía curiosidad, pero por su baja estatura era imposible él ver a Jesús por causa de la multitud. Había una turba, un molote. Literalmente Zaqueo se encontró con una pared humana que le impedía ni siquiera ver tal vez ¿verdad?, la parte de arriba de la cabeza de Jesús. Y ustedes se pueden imaginar este hombrecito pequeñito, 5 pies o menos de estatura, tratando de llegar a la multitud y diciendo, por favor, déjenme pasar, por favor. Y la gente mirando para atrás, y él sí siempre recibir o una palabra descompuesta. Echa para allá, no. Pero miren, es Zaqueo. O una mirada con odio, o simplemente, ¿verdad?, una cruel indiferencia. Y en vez de apartarse, la gente se ponía más fuerte y le daba un codazo. Y Zaqueo no podía, dice Lucas, no podía a causa de la multitud. La gente veía a este hombrecito corrupto, recolector de impuestos, y se preguntaban tal vez, ¿qué haces tú queriendo ver al maestro? Tú, un hombre de tu calaña, de tu reputación, ¿para qué? ¿Para qué quieres acercarte a Jesús? El pueblo de Jericó hacía tiempo que había echado a Zaqueo como un caso perdido. Y hablamos de eso el otro día. Ya para ellos decían, no, es que la salvación es para todos, pero Zaqueo, el Señor la tiene difícil ahí, muy difícil. Ese tipo, yo no creo. No creo que sea posible. Hacía tiempo que la gente veía, a pesar de que él era parte del pueblo, de que él era un pecador sin remedio. Eso nos puede pasar a nosotros, y lo mencionábamos el otro día cuando veíamos el encuentro de Jesús con la mujer samaritana. A veces nos desalentamos porque estamos tratando de invitar a nuestros familiares, nuestros amigos, a traerlos a la iglesia, a hablarles de Jesús. Y decimos, wow, pero ya estoy cansado. Tantas veces, tanto rechazo. La verdad es que mi papá no va a conocer a Jesús. Yo no creo ya. ¿Para qué? No hay remedio. Pero Zaqueo realmente no nos muestra que no, y nos recuerda que nosotros nunca debemos apresurarnos a llegar a estas conclusiones. No hay nadie, ¿verdad?, que tenga un corazón tan duro. Y esto debería llevarnos a preguntarnos, y esto es algo que pudiéramos preguntarnos ahora, ¿qué hizo que Zaqueo tuviera este deseo tan fuerte de acercarse para ver a Jesús? Él tenía todo el dinero del mundo y tenía todo lo que el dinero podía comprar. Probablemente no había nada que él no quisiera tener, que no lo tuviera.
Pero es tal vez que a pesar de todo su dinero, Zaqueo tenía un vacío, una necesidad muy grande, que lo llevó al punto de desesperación, que estaba dispuesto a hacer lo que fuera con tan solo poder ver a este Jesús. Y su deseo era mucho más que una simple curiosidad. Era aún más fuerte y sobrepasaba el desprecio de la gente, de la multitud, ¿verdad? De sus burlas, del rechazo del pueblo. Él necesitaba ver qué tipo de persona, quién era este Jesús, de quien él probablemente había escuchado mucho hablar. En este momento de su ministerio, todo el mundo ya tenía una opinión muy bien definida acerca de Jesús. Y era una de dos opciones. Habían aquellos que lo reconocían a él por quien él era, el Hijo de Dios, el Hijo del hombre, aquel que había venido, que hablaba con autoridad, no como los fariseos, que sanaba, que sacaba demonios, alguien que era extraordinario, especial, y que era digno de ser seguido y escuchado y creído y recibido. Estaban en el lado, ¿verdad?, derecho. Pero habían otros, y en el otro extremo estaban aquellos que odiaban, aborrecían a Jesús, que decían que él estaba endemoniado, que era un blasfemo, que lo odiaban y querían matarle, que hablaban de él como si fuera lo peor que pudiera haber venido. Ese Jesús que acostumbraba poner en evidencia a los fariseos y los ponía adelante, ¿verdad? Denunciaba su hipocresía delante del pueblo, por lo que los fariseos lo odiaban, o sea, sus celos los consumían, porque la gente iba detrás de él y le escuchaban de buena gana. Y Zaqueo había escuchado acerca de Jesús. Posiblemente había oído que él sanó a este hombre entrando en Jericó, este ciego que todos conocían, y quería verlo. Él sabía que en él, en su corazón, en la forma en que había vivido, no tenía nada con qué persuadir a Jesús, con qué venir delante de él. Pero él quería verlo. Es más, Zaqueo tal vez hasta siendo jefe de los publicanos, porque la provincia de Judea estaba dividida en 3 distritos impositivos. Uno era Jericó, probablemente el principal, otro era Cesarea y otro era Capernaum. ¿Quién falta ahí? Jerusalén no era Jericó. Y él era el jefe de todos los que estaban en eso. ¿Y ustedes se acuerdan a quién Jesús llamó para ser uno de sus discípulos? A un publicano sentado en las mesas. A lo mejor Zaqueo lo conocía. Oye, este hombre aún escogió a uno como yo para que fuera uno de sus discípulos. Yo necesito ver quién es él. Esto era lo que estaba moviendo a Zaqueo. Y entonces Zaqueo estaba allí, tratando. En lo que si dependía de la multitud, Zaqueo, que para ellos era un caso perdido, no merecía ver a Jesús, mucho menos acercarse a él. Para el pueblo de Jericó, Zaqueo estaba ya descartado. Pero en el corazón de Zaqueo el Espíritu Santo estaba obrando. Y lo había estado preparando para este día en el que Jesús habría de llegar. En el verso 4 entonces vemos cómo Lucas nos muestra a Zaqueo mostrando una humildad y una humillación, una honrosa humillación. Cuando dice, corriendo delante, se subió a un árbol sicómoro y así lo podría ver, porque Jesús estaba a punto de pasar por allí. La multitud lo bloqueaba. Este hombre, con tanta dignidad, con estas ropas tan exquisitas, de baja estatura, imagínense, sale corriendo como un niño. Y allí Zaqueo se olvidó de su posición, de que él, si tuviera en estos tiempos y conociera el mercadeo multinivel, fuera un ejecutivo diamante allá arriba, en el tope de la pirámide. Muchos se ríen porque, ¿verdad?, mucha gente ha caído, ¿verdad?, en esos esquemas piramidales que le llaman mercadeo multinivel, ¿verdad?, pero que tiene esa estructura. Zaqueo estaba allá arriba en la cúspide.
Se olvidó de eso y salió corriendo como un niño, sin importarle que la gente, aún viéndolo corriendo, con tan poco decoro, se burlara de él. Y no solamente salió corriendo, sino que subió en un árbol, este árbol sicómoro. No era una matica de javilla bajitica, era un árbol que podía llegar hasta 20 metros de altura. Y tenía un follaje que era muy frondoso. Y hay un detallito muy interesante cuando usted busca qué tipo de árbol era. Era un árbol de higos, de la familia de los árboles de las higueras, de los higos. Todos estos árboles tienen una característica y es que su savia tiene látex, tiene caucho. Yo no sé si a usted, los varones podemos relacionarnos con esto, ¿cuántas veces su mamá le aló las orejas porque usted llegó con una ropa dañada, con una mancha de javilla o con que usted se subió en una mata de limoncillo y llegó con el poloché dañado con la mancha de la mata? Zaqueo no le importó subirse en este árbol, que probablemente arruinó sus ropas, porque en este momento él se vio en su punto más bajo y él necesitaba llegar allí arriba para ver a Jesús. Vemos allí, ¿verdad?, esta humillación honrosa de Zaqueo, y lo siguiente entonces que vemos es absolutamente asombroso. Zaqueo estaba apurado, afanado, quería ver a Jesús, pero dice Lucas en el verso 5, cuando Jesús llegó al lugar, escuchó a Zaqueo que llamó su voz. No vemos eso. No fue como el joven rico que llegó y le dijo, maestro bueno. Que a Jesús le dijo, ¿por qué me llamas bueno? Bueno solamente es Dios. Zaqueo está allá arriba en un árbol que probablemente no permite que él sea visto por el follaje. Jesús llega exactamente debajo de donde él está, levanta sus ojos y hace algo que es asombroso, hermanos. Dice, miró hacia arriba y le dijo, Zaqueo, date prisa y desciende, porque hoy debo quedarme en tu casa. Jesús lo llama por su nombre. Yo no sé si para usted esto es asombroso. Piensen quién era Zaqueo, piensen todos los que están ahí, colóquense en ese momento, pónganse en el lugar de Zaqueo. Jesús conoce mi nombre. Su corazón probablemente quería estallar en su pecho en ese momento. Aquel del que todos hablan, el que sana, el que ha venido, el que dice que es el Hijo del Hombre, conoce mi nombre. Este verso nos ilustra y el verso 6 nos da un hermoso cuadro, sencillo y simple de lo que es la salvación. Zaqueo pensaba que él estaba tratando y buscando de ver a Jesús cuando en realidad era Jesús que había salido específicamente, personalmente a buscarlo a él. Jesús estaba allí porque tenía que encontrarse con Zaqueo. Y Jesús, sus palabras lo dicen, date prisa y desciende, porque hoy debo. Y es tan curioso y extraordinario escuchar a Jesús decir esto. Yo tengo que posar en tu casa como si fuera una obligación. Me es necesario posar contigo, Zaqueo. Y este es otro momento en el que vemos la divina necesidad. Lo vimos con la mujer samaritana, no sé si se acuerdan, que dice Juan, y Jesús tenía que pasar por Samaria, igual tenía una cita con esta mujer al lado del pozo. Jesús tenía que llegar, había sido preordenado por Dios en el plan perfecto que Él había trazado para su Hijo, que Jesús en sus últimos días llegara a Jericó, levantara sus ojos y llamara a Zaqueo por su nombre. Zaqueo desciende
ven porque tengo que posar contigo en tu casa. ¿No fue eso lo que Dios hizo contigo, lo que hizo conmigo? En un momento en que no lo buscábamos, tal vez el Espíritu Santo, como con Zaqueo, había inquietado nuestro corazón. Jesús llegó y te llamó por tu nombre, me llamó por el mío. Y nos dio la posibilidad, por su gracia, de que pudiéramos responderle. Esta es la gracia soberana de Dios actuando, mostrada de una forma tan sencilla y tan hermosa. Y el verso 6 entonces nos muestra lo que sigue inmediatamente cada vez que la gracia de Dios se manifiesta de esta manera. Dice entonces, Él se apresuró a descender y los recibió con gozo. Una respuesta inmediata al llamado irresistible de la gracia de Dios. Es lo que vemos allí en ese verso. Zaqueo respondió con una fe que le había dado el Padre. Creyó en este que le invitaba y bajó apresuradamente. No se detuvo a pensar, respondió instantáneamente e inmediatamente. Su vida, su corazón, todo su ser se llenó, se inflamó, se incendió de una alegría que él nunca había experimentado. Lo acabamos de decir, Zaqueo era miserable. Su vida no valía la pena ser vivida a pesar de que tenía todo. Aparentaba tener todo, pero en ese momento Jesús cambió su vida y lo llenó de gozo. Eso es fe. Zaqueo recibió la salvación, la gracia, el regalo de la gracia de Dios y respondió inmediatamente con fe. Zaqueo recibió a Jesús, lo llevó a su casa y se nos muestra allí la increíble gracia de Dios. Efesios 2 dice, Dios es rico en misericordia por causa de su gran amor con que nos amó aun cuando estábamos muertos. En nuestros delitos nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia ustedes son salvos. Y alguien aquí hoy pudiera estarse preguntando, ¿y qué hay de mí? ¿Cómo yo pudiera ser salvo? Puede ser que haya alguno de ustedes hoy aquí que no puede verse, que no puede identificar un momento en su vida como este en el que vemos a Zaqueo encontrándose con Jesús. Y para mí es muy importante el que si tú eres joven, adolescente, aquí en esta iglesia, y tú te has escuchado respondiendo cuando alguien te pregunta, ¿y tú cuándo conociste a Cristo? Y tu respuesta es que yo nací en la iglesia. Desde que yo tengo uso de razón, yo estoy viniendo a la iglesia. Yo siempre he sido cristiano. Yo recuerdo a alguien, amigo mío, adulto, casado, responderme de esta manera. Zaqueo había vivido toda su vida en el pueblo de Israel, quien tenía los pactos, las promesas de quien habría de venir el Mesías, y este hombre estaba completamente perdido. Así que puede ser esta tu condición en esta mañana. Tú pudieras estarte preguntando esto mismo. ¿Qué tengo que hacer? Puedes decir, es que yo no soy suficientemente bueno. Zaqueo tampoco lo era. Nadie quiere juntarse conmigo, no tengo amigos. Soy un tipo solitario. Zaqueo tampoco. Me imagino que ni siquiera los otros publicanos querían saber mucho de él porque tenían que pagarle y darle de lo que ellos también se ganaban, entre comillas. Pero este Zaqueo fue a quien Jesús llamó por su nombre. Y le dijo, Zaqueo, desciende. Hoy tengo que posar en tu casa. Asimismo, hoy Jesús puede estar llamándote por tu nombre. Te puede estar diciendo, oye, ven, recibe el regalo de la gracia, de la salvación que solamente yo puedo darte.
sus ojos están puestos sobre ti y te llama por tu nombre. Recibe el regalo de su gracia y respóndele con fe para salvación. Pero fíjense, no solamente se queda aquí la historia, y el relato continúa en el verso 7 y nos habla acerca de la multitud. Y dice, al ver esto todos murmuraban, ha ido a hospedarse con un hombre pecador. Verso 7, pero Zaqueo puesto en pie dijo a Jesús, Señor, la mitad de mis bienes daré a los pobres, y si en algo he defraudado a alguien, se los restituiré cuadruplicado. Y aquí vemos a Zaqueo dando fruto digno de arrepentimiento. Algo había sucedido en él allá arriba antes de bajar. Zaqueo había descendido y era otro hombre, un hombre cambiado. La multitud veía a Zaqueo todavía y pensaba en el hombre que él era. Pero ya Zaqueo había tenido un encuentro con Jesús y había sido cambiado. La gente solamente podía ver eso. La multitud implacable juzga y condena. Ese puede ser tu caso si ya le has conocido. La multitud nunca va a querer que tú te acerques a Jesús. De nuevo, hablo a los jóvenes. Eso pueden ser tus amigos, aquellos con quien tú pareciera que es imposible poder vivir tu vida sin su compañía. Son los que muchas veces son una pared humana que no te dejan llegar a donde está Jesús. Tal vez son tus compañeros de trabajo. ¿Quién sabe? Van a ser implacables contigo. Van a ser, ¿qué? ¿Tú? No, tú. No, cualquiera puede ser cristiano, pero tú, yo te conozco muy bien. Son esos que en la primera oportunidad tratan de impedir que tú puedas alcanzar a ver a Jesús. Pero a pesar de la multitud, ¿verdad? Que en ese momento ya no solamente tenía un problema con Zaqueo, sino que era con el mismo Jesús. Este hombre se ha ido a posar con un hombre pecador, y no cualquier pecador, el peor de los pecadores. Hacen que Zaqueo hace algo. Y para mí yo quisiera pensar que la respuesta de Zaqueo no tenía tanto que ver con la gente, porque fíjense que Zaqueo no se para, no dice que se para y se dirige a la gente. Yo no sé si lo pudiste ver. No dice, y Zaqueo puesto en pie le respondió a la gente. Dice, Zaqueo puesto en pie le respondió a Jesús y le dijo a Jesús, ya no, nada más importaba. Su atención estaba puesta en aquel que lo había llamado, que lo había salvado. No le importaba nada más. Dice que se voltea y le dice a Jesús, puesto en pie, y este puesto en pie habla parado con firmeza. Este hombre chiquitico, me imagino que se creció en ese momento y hasta se veía grande. Y dijo, Señor. Reconoció inmediatamente el señorío de Cristo, no le llamó maestro, no le llamó rabí. Jesús se había convertido en su Señor. Mi vida es tuya, porque mi vida es tuya, Señor. Dice, Señor, la mitad de mis bienes daré a los pobres. Eso es arrepentimiento. Eso es una confesión. Lo que está sucediendo ahí es una confesión. No crean que Zaqueo se está haciendo el gracioso o tratando de encontrar favor. Ya lo había encontrado, ya había sido perdonado, había sido recibido por Jesús ya. No hay deuda, pero Zaqueo aquí muestra arrepentimiento y dice, todo esto que yo tengo, yo no lo debería tener. Y la manera en la que él muestra esto es diciendo, la mitad de todo lo que tengo, Señor, se la doy a los pobres. Abro mis manos, aquello que yo estaba aferrado, lo suelto. Ya te tengo a ti, Señor. Ya no me importa nada más. Pero él sigue. Y si en algo he defraudado a alguien,
Y eso aquí, aunque nosotros en todas nuestras traducciones está condicionado, Zaqueo lo que está diciendo es a todos los que he defraudado. De nuevo, esto es una confesión. Él no está diciendo, si aparece alguno, no. Él está diciendo, a todo el mundo que yo les robé, porque les robé, lo hice, se lo voy a devolver. Pero no lo que les robé, se lo voy a devolver 4 veces, cuadriplicado. Zaqueo no solamente muestra arrepentimiento con su Señor, pero también muestra frutos de arrepentimiento en su deseo de restituir, de hacer enmiendas con aquellos que habían sido afectados por su pecado. Todo creyente verdadero y genuino debería hacer eso mismo. Por eso es que la historia de Zaqueo no es una historia simplemente de escuela dominical. Nos llama y nos muestra a hacer algo. Tú pudieras preguntarte, ¿cómo puedo yo mostrar que mi fe es genuina? Lucas nos dice que Juan lo había dicho también en su predicación, verso 8 del capítulo 3 de Lucas, no lo busquen, se lo voy a leer. Por tanto, den frutos dignos de arrepentimiento y no comiencen a decirse a ustedes mismos, tenemos a Abraham por padre, porque les digo que Dios puede levantar hijos a Abraham de estas piedras. No digan, bueno, sí, claro que sí, que se va a ver lo que, buenas obras, porque que yo nací en la iglesia, yo conozco el evangelio, me lo sé así. No se trata de eso. No es eso lo que vemos aquí. Y ese es el principio. Ray Pritchard lo dijo de esta forma, que la realidad de tu nueva vida en Cristo debe ser vista en el punto preciso de tus antiguas debilidades. ¿Me explico? Zaqueo no le hubiera servido de nada haber dicho, Señor, ya yo no voy a decir malas palabras, porque decir mala palabra no era su problema. Ese no era su problema. Su problema y su debilidad era el amor al dinero, que lo había hecho despreciable. Y su arrepentimiento y su restitución tiene que ver absolutamente con eso. Si tu problema es la pornografía, ese es el área que tiene que cambiar. Si tu problema es que tú tratas a todo el mundo como si fuera basura, tus hijos, tu esposa, si tú eres creyente, ahí es donde tú tienes que mostrar arrepentimiento y restituir. Si tú eres un tipo que descuidabas tu familia porque estaba todo el tiempo en la calle y le robabas el tiempo a tus hijos, a tu esposa, ahora es el momento de tú mostrar que verdaderamente tú eres diferente, dedicándote a tus hijos, a tu familia. La Biblia dice, el que robaba, ya no robe más, pero no lo deja ahí. No, sino que trabaje para que pueda lo que antes tú te robabas para ti, entonces ahora tú puedas dar y ayudar a otros. Este es el principio. Debe haber un verdadero cambio, debe haber realidad de Cristo, se debe poder ver. Y hay un principio, hay algo que es, y voy a terminar esta sección con esta frase, yo quiero que usted lo escuche bien. Este es el principio fundamental, porque es necesario que en nosotros se vean frutos dignos de arrepentimiento. Y es esto, nosotros somos justificados delante de Dios por medio de la fe. ¿Sí o no? Amén. Diga amén. Amén. Somos justificados delante de Dios por medio de la fe. Pero somos justificados delante de los hombres por medio de nuestras obras. ¿En serio? Claro que sí. Solamente Dios puede ver tu fe. Tú no puedes pedirle que tu papá vea tu fe, que tu mamá vea tu fe. No importa lo que digas. La realidad del cambio en tu vida va a ser visto si en tu vida hay frutos dignos del arrepentimiento. Terminamos aquí, hermanos, en el verso 9 y el verso 10. Dice, luego de que Zaqueo dice y expresa esto, Jesús entonces hace esta gloriosa declaración.
Hoy ha venido la salvación a esta casa, le dijo Jesús. Jesús ya lo sabía desde el momento en que vio a Zaqueo subido en el árbol. No fue porque Zaqueo dijo lo que dijo, este corto pero contundente discurso que Zaqueo hizo. No fue esto lo que movió a Jesús a decir eso. Jesús está corroborando el testimonio, sellando para que todos sepan que verdaderamente este hombre ya no era el que había sido antes. Hoy ha venido la salvación a esta casa. Jesús estaba allí. Él era la salvación, pero esa salvación había alcanzado a Zaqueo. Hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto también, ya que él también es hijo de Abraham. Y toda la gente que estaba oyendo ahí probablemente en los oídos le estaban chillando, rechinando, la multitud que no quería saber de Zaqueo, que criticaba a Jesús. Óyeme, ¿cómo? ¿Qué? ¿Que es salvo? ¿Que es hijo de Abraham? Y yo pensaba, wow, yo quería hacer una mosca ahí en la pared, en ese momento. Está ahí oyendo, viendo lo que estaba sucediendo, no tanto por la multitud, hermanos, sino por los discípulos. Es como si Jesús les estuviera diciendo a ellos: señores, ustedes acaban de ver pasar un camello por el ojo de una aguja. Ustedes acaban de ver que verdaderamente lo que para los hombres es imposible, para Dios es posible. Amén, aleluya, gloria a Dios. Jesús les estaba dejando saber a sus discípulos en todo lo que les había estado diciendo, porque hubo un momento en que lo llamó aparte antes de entrar a Jericó y les dijo: vamos a Jerusalén y allí yo seré acusado, escupido, me van a azotar, me van a condenar, voy a morir, pero voy a resucitar. Y dice que ellos no entendieron. Ellos pensaban que la misión, la razón por la que Jesús estaba allí era otra. No sabían, Jesús tenía que dejarles saber, que mostrarles. Y todo esto sucedió para llegar a este momento y a esta declaración del verso 10. Porque el Hijo del Hombre ha venido a buscar y a salvar lo que se había perdido. Escuchamos hace unos domingos, cuando veíamos el encuentro de Jesús con Nicodemos, que el Hijo del Hombre no había venido a condenar el mundo, sino a que el mundo fuese salvo por Él. Jesús vino a buscar, Él nos vino a que vinieran a Él. Él mismo fue a buscar a aquellos que estaban perdidos. Eso fue lo que Él vino a hacer para encontrarte a ti, para encontrarme a mí. No para decirnos qué mal has vivido, qué poco piadoso eres, qué mala vida has tenido, no, sino para llamarnos por nuestro nombre y para decirnos: ven, yo toco tu puerta, ábreme y voy a cenar contigo. No dice que tú vas a la casa de Jesús a tocar su puerta, dice que Él viene a la tuya y te toca para entrar y tener comunión contigo. Jesús vino a buscar primero y a salvar. Y es la misma palabra que Zaqueo estaba haciendo en el verso más arriba. Seteo, esta búsqueda implacable. No hay nada que lo detenga, nada que se interponga en su camino. Si te encontró, fue de esa forma. Si aún no te ha hallado, hoy está llamando tu nombre. Te está invitando a que desciendas, ven, recibe la gracia. Pero hay algo que nosotros necesitamos también aplicar. Si como los discípulos en un momento miramos nuestro mundo y nuestra realidad y decimos: ya este mundo se fue por el sumidero, ya lo único que queda y que falta es que el Señor venga. Vemos tan difícil que los que están aquí viviendo en esta locura se salven. Muchas veces podemos albergar como discípulos esta actitud derrotista, pesimista, aún cínica de decir: no, es que ya quedan muy pocos, Señor, ya completa el número, no sabemos dónde están porque no están en mi vecindario.
no son mi compañero de trabajo, esa gente son duras como el acero. Que no seamos como los discípulos, que no seamos como la multitud. Jesús, lo cantábamos hoy, Él se complace en salvar, solo Él puede salvar y Él todavía está salvando. Entonces hay una pregunta que quisiera dejar en sus mentes. Si Jesús viniera hoy a Santiago, ¿dónde lo encontraríamos? ¿Estaría aquí sentado? Yo no creo. No creo que estaría aquí. Jesús estaría allá afuera, con los desamparados, con los pobres, con los oprimidos, con los adictos, con las prostitutas, buscando a los ladrones, a los despreciables. ¿Y tú y yo? ¿Por qué estamos aquí? ¿Por qué cuando el Señor te salvó no te traspasó de inmediato a los cielos y ya, ahí se acabó todo? ¿Por qué te dejó aquí? ¿Por qué? Porque Él te dice y me dice que todavía Él anda buscando y salvando lo que se había perdido. Y que de la misma manera en que Él usó a la iglesia un día para encontrarte a ti y salvarte a ti, alguien te predicó el Evangelio. No fue como Pablo, tú no te convertiste como Pablo. Que el Señor mismo se le apareció en una luz. Alguien trajo la luz del Evangelio a tu vida. ¿Qué hay de nosotros? ¿Dónde deberíamos estar? No estoy diciendo que dejemos de venir los domingos, claro que no, tenemos que venir, pero tenemos que estar allá donde Jesús estaría si estuviera aquí hoy también, buscando y salvando a aquellos que se habían perdido. Oh Señor, ayúdanos. Vamos a orar. Señor, te damos gracias en esta mañana, Señor, gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque tu palabra es verdad. Señor, gracias porque tú te humillaste, dejaste tu gloria, te desvestiste y te vaciaste, Señor, para descender a nuestra ruina, Señor, allí donde nos encontrábamos, en nuestra miseria, para buscarnos y para salvarnos. Señor, que si hay aquí alguien en esta mañana que nunca te ha respondido, que nunca ha escuchado el llamado de su nombre, Señor, pero que hoy tú estás llamándole, Señor, que pueda responderte y pueda correr, no perder tiempo y venir delante de ti y recibir salvación. Señor, pero que si, así como tú nos has salvado a mis hermanos y a mí también, Señor, Señor, muéstranos, déjanos saber, convéncenos, Señor, que no hay nada más importante para nosotros, así como no había nada más importante para ti, Señor, que tu misión, la misión que el Padre te había encomendado, de buscar y salvar, de venir a buscar y salvar lo que se había perdido, que así también esa sea y esa es, y vivamos, Señor, con esta prioridad, y que salgamos en tu nombre, Señor, a buscar y a salvar a aquellos, Señor, que se encuentran todavía perdidos, aquellos en los que el Espíritu Santo, como con Zaqueo, Señor, su corazón ha sido inquietado y están subidos en el árbol, esperando solamente que tú llegues, Señor, que nosotros, Señor, nos veamos llevándote allí a este lugar para que tú puedas encontrarlo y salvarlo, Señor Jesús. Ayúdanos, Señor. Señor, líbranos de que esta palabra no haga, Señor, aquello para lo que tú la enviaste. Líbranos, Señor. Ayúdanos, Señor, a que podamos responderte a ti. Donde quiera que nos encontremos, Señor, en nuestra vida, que te podamos responder. En el nombre de Jesús. Amén.